Hola, soy el maestro Rubén. Bienvenido a esta segunda etapa de actividades a distancia. Y sé que existen algunas incongruencias en el país. No está preparado para una educación a distancia, pero vamos a hacer lo que corresponde. Y está por demás mencionar la preocupación que tenemos todos acerca de este virus COVID-19. La electricidad es una forma de energía que se produce en la naturaleza, por lo tanto no fue inventada. La electricidad, al igual que muchos otros fenómenos, se descubrió poco a poco y se fueron ampliando y mejorando los conocimientos que la humanidad tenía sobre ella para beneficio práctico del ser humano. La historia de la electricidad se remonta a más de 2000 años de antigüedad y yo pienso que en vez de hablar de el descubrimiento de la electricidad, será mejor que hablemos de la historia de la electricidad. Así es que vamos a empezar. Aproximadamente en el año 600 a.C., los antiguos griegos descubrieron que si frotaban lana, piel y otros objetos ligeros como las plumas contra una pelotita de ámbar, se producía un efecto que hacía que estos dos objetos se atrajeran entre sí. Lo que en realidad los griegos descubrieron en esta ocasión es lo que actualmente conocemos como electricidad estática. En aquella época, un griego llamado Tales de Mileto fue el que hizo la primera investigación e hizo los primeros experimentos de los que haya registro sobre los efectos de la electricidad estática del ámbar con algunos otros elementos como piel, plumas, etc. Tales de Mileto clasificó a este efecto como un efecto magnético. Muy bien amigos, continuemos con esta fascinante investigación de la historia de la electricidad. Aproximadamente en el año de 1600, el médico inglés William Gilbert utilizó la palabra latina electricus para describir la fuerza que ejercen ciertas sustancias cuando se frotan unas contra otras. Estudió tanto fenómenos eléctricos como fenómenos magnéticos. Fue él quien distinguió entre el efecto eléctrico del ámbar y el efecto magnético del imán. Le puso el nombre de electricus porque deriva de la antigua palabra griega que se utilizaba para denominar al ámbar, y esta palabra era electrón. ¿Qué les parece? Pocos años después, los estudios de William Gilbert influirían a otro científico inglés llamado Thomas Brown, o Brownie me parece. Thomas Brown escribió varios libros sobre el uso de la palabra electricidad para describir lo que él hacía en sus investigaciones. Fue hasta el año de 1752 cuando Benjamin Franklin llevó a cabo su experimento con la cometa y una llave. Ustedes creo que ya lo saben, y si no, lo pondremos aquí en este canal para que vean el video. Y bueno, pues a Benjamin Franklin se le atribuye el descubrimiento del pararrayos, y algunas personas también lo consideran como el descubridor de la electricidad. Pero bueno, en realidad hay muchas personas que intervinieron en este proceso de la electricidad. Bueno, pasando a el año de 1791, el italiano Luigi Galvani demostró que los nervios humanos conducen señales eléctricas a los músculos, lo que daría el primer paso para que la ciencia inaugurara la rama de la bioelectricidad. ¿Qué les parece? Cada vez se está poniendo muchísimo más interesante esta historia de la electricidad. Bueno, pues ahora vamos hasta el año de 1800. En este año, el físico italiano Alessandro Volta descubrió que determinadas reacciones químicas podían producir electricidad. Y en el año de 1800 dedicó mucho de su tiempo y esfuerzo a construir la primera batería eléctrica que producía corriente eléctrica constante, por lo que fue la primera persona en crear un flujo constante de carga eléctrica, o lo que podemos decir de otra manera, fue la primera persona en crear electrones en movimiento de forma continua gracias a una reacción química. Alessandro Volta también creó
la primera transformación de la electricidad uniendo conectores cargados positiva y negativamente, y condujo una carga eléctrica o el voltaje a través de ellos. También gracias a Alejandro Volta es que tenemos la escala del voltaje para medir las cargas eléctricas. Bueno, pues después de Alejandro Volta vamos a dar un salto de 3 décadas aproximadamente hasta el año de 1831, cuando Michael Faraday fue el creador del dínamo eléctrico o generador eléctrico. ¿Por qué esta fecha es importante en la historia de la electricidad? Bueno, pues resulta que antes era un problema el generar una corriente eléctrica continua y permanente. Entonces resulta que Michael Faraday, al crear el primer dínamo o generador eléctrico, resolvió este problema, y así fue que se consiguió generar una corriente eléctrica de forma continua y constante, lo que permitió más bien que otros inventores del futuro pudieran trabajar con la electricidad de una forma más controlada y constante. Y otra de las personas que fueron beneficiadas por el invento de Faraday fue Thomas Alva Edison, que con un generador eléctrico, al tener una corriente eléctrica continua, pudo desarrollar el invento de la bombilla incandescente con filamento de tungsteno, es decir, lo que actualmente conocemos como un foco. Y pues ahí digamos que se hizo la luz y la electricidad ya se convirtió en algo pues realmente útil para el beneficio de las masas en general. Edison utilizó un sistema de corriente continua para proporcionar energía e iluminar las primeras farolas eléctricas de Nueva York en el año de 1882. Pues más tarde, a principios del año de 1900, Nikola Tesla se convirtió en un colaborador importante para el nacimiento de la electricidad comercial y convencional a la que ya estamos acostumbrados. Pues Nikola Tesla fue considerado el padre de la corriente alterna. Él trabajó con Thomas Alva Edison y tuvo muchos desarrollos revolucionarios en el campo de la electricidad, el electromagnetismo, y también tuvo una cantidad de patentes que al parecer compiten con Marconi por la invención del radio. En general, el invento o la participación de Tesla trajo hacia la humanidad motores de corriente alterna, sistemas de distribución para motores. Digamos que Tesla tuvo la genialidad de hacer que la electricidad tuviera una influencia muy fuerte en los medios de producción y en las fábricas y en